Si hay algo que necesitas entender ahora mismo es que tú eres el mayor enemigo de tu propio éxito. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces has estado a punto de lograr algo grande y, de repente, todo se derrumba? ¿Cuántas veces empezaste con toda la motivación del mundo, pero terminaste abandonando? ¿Cuántas veces supiste exactamente lo que tenías que hacer, y simplemente no lo hiciste? Esto no es mala suerte. Esto no es falta de capacidad. Esto es autosabotaje. Y está destruyendo tu vida sin que te des cuenta. Lo que voy a revelarte ahora es algo para lo que la mayoría de las personas no está preparada. Porque aceptar esta verdad significa enfrentar de una vez por todas las mentiras que te has estado contando a ti mismo todos los días. Y antes de seguir, te advierto. Símbolo de peligro: una vez que escuches esto, no hay vuelta atrás. Símbolo de peligro: nunca volverás a ver tu vida de la misma manera. Símbolo de peligro: o tomas acción ahora, o tendrás que aceptar, conscientemente, que estás destruyendo tu propio futuro. La verdad es brutal. Hay una parte dentro de ti que trabaja 24 horas al día para asegurarse de que nunca tengas éxito. Puede sonar absurdo, pero respóndeme esto. ¿Por qué procrastinas, aunque sabes exactamente lo que tienes que hacer? ¿Por qué evitas los cambios, aunque sabes que tu vida los necesita? ¿Por qué sientes un miedo irracional cada vez que estás a punto de salir de tu zona de confort? ¿Por qué saboteas tus relaciones, tu carrera, tus oportunidades? Esa fuerza invisible que te detiene, que te paraliza, que te debilita, tiene un nombre: resistencia. Y aquí viene el golpe de realidad. Si no aprendes a controlar esto ahora, pasarás el resto de tu vida viendo a otras personas lograr lo que podría haber sido tuyo. Ahora dime, ¿estás listo para tomar el control de tu propia mente? ¿O vas a seguir siendo esclavo de esta autosabotaje silenciosa, viendo cómo tu potencial se desperdicia día tras día? Si realmente quieres cambiar, necesitas quedarte aquí conmigo. Pero te advierto, no será cómodo. Si no sigues escuchando hasta el final, estarás aceptando tu propia destrucción. Ahora, la elección es tuya. ¿Vas a seguir adelante o vas a rendirte una vez más? En distintos momentos de la vida, una voz interna nos llama hacia algo más grande. No es solo un pensamiento fugaz, sino un impulso profundo hacia la transformación personal. Sin embargo, ¿cuántas veces has sentido ese fuego encenderse dentro de ti, solo para verlo apagarse por la rutina y la apatía? La mayoría de las personas anhelan un cambio, pero se quedan atrapadas en la inercia de su día a día, incapaces de romper con las cadenas de la comodidad. El problema es que la mente humana está programada para buscar la seguridad antes que el crecimiento. Esto nos lleva a evitar lo desconocido, incluso cuando sabemos que ahí es donde se esconde nuestro crecimiento personal. La verdadera evolución ocurre cuando rompemos ese patrón y respondemos con acción, cuando nos atrevemos a ir más allá de la versión que somos hoy. Pero, para la mayoría, el miedo a fracasar es más fuerte que el deseo de superarse. Si te has sentido atrapado en este ciclo, no estás solo. La superación personal no es un camino fácil, pero cada gran transformación comienza con un momento de despertar. Un instante en el que nos damos cuenta de que no podemos seguir viviendo de la misma manera, conformándonos con menos de lo que realmente podemos ser. Aquí es donde entra en juego la mentalidad ganadora, la capacidad de desafiarse a uno mismo, de actuar a pesar del miedo. Pero, ¿qué ocurre después de ese despertar? ¿Cómo es que tantas personas, incluso después de sentir ese impulso inicial, terminan volviendo a sus viejos hábitos? Aquí es donde entran en juego los factores invisibles que sabotean nuestra evolución. La gestión del tiempo, la capacidad de mantener la motivación y los hábitos diarios son solo piezas del rompecabezas. Sin embargo, hay una fuerza más profunda y más destructiva que trabaja en las sombras para detenernos. Si realmente quieres alcanzar tus metas y objetivos, necesitas entender lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Porque el enemigo más peligroso no está afuera, en el mundo externo, sino dentro de ti. Esta batalla interna es la razón por la que la mayoría nunca logra experimentar una verdadera transformación personal. Aquí es donde entra en juego un concepto que pocos entienden: la resistencia interna. Es el enemigo silencioso que sabotea el progreso, la fuerza que nos mantiene estancados. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Por qué parece tan poderosa y cómo podemos vencerla? Es momento de profundizar en este tema. Muchos desean el éxito, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. En la teoría, la superación personal parece un camino inspirador, lleno de posibilidades, pero en la práctica,
Es un proceso que exige sacrificio, disciplina y resistencia. Nietzsche decía que la grandeza solo se alcanza cuando hay un ardiente deseo de trascender, un fuego interior que quema más fuerte que el miedo al fracaso. Sin embargo, en la sociedad actual, la mayoría busca resultados inmediatos sin el esfuerzo sostenido que requiere el crecimiento personal. La ambición es ese fuego sagrado que distingue a quienes logran la transformación personal de aquellos que se conforman con la mediocridad. Pero la ambición sin disciplina es solo un sueño vacío. Hölderlin, al hablar de la grandeza humana, afirmaba que todo lo sublime requiere una lucha interna, un proceso de refinamiento que solo aquellos con una mentalidad ganadora pueden soportar. No se trata solo de querer éxito, sino de estar dispuesto a pagar el precio con trabajo constante y hábitos de éxito. La trampa en la que muchos caen es la ilusión de que el deseo es suficiente. Creen que querer algo intensamente es lo mismo que moverse en su dirección. Pero ahí es donde entra la importancia de la gestión del tiempo y la productividad. Sin estructura, sin un plan claro, la ambición se diluye y se convierte en frustración. La clave está en convertir esa energía interna en acción, en pasos concretos que se sumen día tras día. Es fácil admirar a quienes han alcanzado el éxito sin entender el esfuerzo invisible detrás de su trayectoria. Nos enfocamos en la recompensa final y olvidamos que el proceso es lo que define al verdadero triunfador. La verdadera prueba de la mentalidad ganadora no es lo que se hace en los momentos de inspiración, sino lo que se mantiene en los días de cansancio, duda y desmotivación. Ahí es donde se mide la verdadera ambición. El problema es que, sin darnos cuenta, muchas veces saboteamos ese fuego interior. Nos distraemos, nos justificamos, encontramos excusas para postergar lo que sabemos que debemos hacer. Aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel fundamental, reconocer nuestras propias tendencias al autosabotaje y desarrollar estrategias para contrarrestarlas. Sin ese nivel de autoconciencia, la resistencia interna siempre ganará. Y justamente ahí está la clave. ¿Qué es esta resistencia interna que parece bloquear nuestro avance? ¿Por qué, incluso cuando tenemos claro lo que queremos, nos encontramos estancados? Para responder a esto, necesitamos entender el enemigo silencioso que ataca desde dentro, la fuerza invisible que destruye la disciplina, la motivación y el progreso antes de que siquiera comience. Existe un enemigo silencioso que frena el crecimiento personal de millones de personas cada día. Es astuto, invisible y despiadado. No lo puedes ver, pero lo sientes cada vez que postergas una tarea, cada vez que justificas la procrastinación, cada vez que te dices a ti mismo que mañana será un mejor día para empezar. Stephen Pressfield lo llamó resistencia, y es la fuerza interna más poderosa que impide la superación personal. La resistencia no llega como una gran barrera visible, sino como una sutil corriente que te desvía del camino. Aparece en forma de distracciones, de miedo al fracaso, de dudas sobre si eres lo suficientemente bueno para alcanzar tus metas y objetivos. Se disfraza de falta de tiempo, de agotamiento, de obligaciones urgentes que parecen más importantes que tus verdaderas prioridades. Pero en el fondo, solo es un mecanismo que tu mente usa para evitar el desafío del cambio. Este enemigo no solo ataca en momentos clave, sino que está presente en el día a día, minando lentamente la mentalidad ganadora. Cada excusa aceptada, cada día perdido en la procrastinación, es una victoria de la resistencia. Lo peor es que cuanto más poder le das, más fuerte se vuelve. La única forma de vencerla es con acción deliberada, con el desarrollo de hábitos de éxito que se mantengan firmes incluso cuando la motivación desaparezca. Pero la resistencia no solo es interna, muchas veces se proyecta en el exterior. Empezamos a culpar al entorno, el trabajo, la familia, la sociedad, las circunstancias. Justificamos la falta de avance atribuyéndola a factores externos, cuando en realidad, el verdadero obstáculo es nuestra incapacidad de actuar a pesar del miedo. Aquí es donde entra la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer cuando nuestra mente está jugando en nuestra contra y decidir no caer en su trampa. Si analizamos la vida de las personas exitosas, notaremos que la diferencia no está en su talento innato, sino en su capacidad de enfrentar la resistencia todos los días. No son personas sin miedo, sin dudas o sin obstáculos, son personas que han aprendido a actuar sin importar lo difícil que sea. Han comprendido que la clave del desarrollo de la autoestima y del éxito está en la disciplina constante. Ahora, si la resistencia es un enemigo tan poderoso y universal, ¿cómo se puede combatir eficazmente? La respuesta la encontramos en estrategias milenarias,
en enseñanzas de guerra que han sido aplicadas por líderes y estrategas a lo largo de la historia. Para derrotar a este enemigo interno, necesitamos entenderlo como si fuera un oponente en el campo de batalla. Es aquí donde entra en juego la sabiduría del arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu dijo: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Esta idea no solo se aplica a la guerra física, sino también a la lucha interna que enfrentamos cada día contra la resistencia. Si no entendemos su naturaleza, si no estudiamos sus tácticas, nos seguirá derrotando una y otra vez. Por eso, aplicar los principios del arte de la guerra a la superación personal es esencial para quienes desean vencer las fuerzas que sabotean su éxito. En cualquier guerra, el peor error es subestimar al enemigo. La resistencia es experta en esconderse, en disfrazarse de pereza, de ansiedad, de perfeccionismo. Nos hace creer que debemos esperar el momento adecuado, cuando en realidad, su estrategia es clara: impedir nuestra transformación personal. Y la mayoría de las personas, sin darse cuenta, cae en la trampa, permitiendo que los días, las semanas y los años pasen sin tomar acción. Uno de los principios fundamentales de Sun Tzu es ganar sin luchar. En el contexto del crecimiento personal, esto significa que la mejor forma de vencer la resistencia no es entrar en una lucha mental agotadora, sino estructurar tu vida de manera que minimices su influencia. Aquí es donde entra en juego la gestión del tiempo y la construcción de hábitos de éxito que funcionen casi de manera automática, sin dejar espacio para la procrastinación. En la guerra, los generales más exitosos no improvisan, siguen un plan estratégico. De la misma manera, quienes dominan la mentalidad ganadora no dependen de la motivación momentánea, sino que diseñan un sistema que les obliga a avanzar, incluso en los días difíciles. Si no tienes un plan claro para tus metas y objetivos, la resistencia tomará el control y te mantendrá en un ciclo interminable de dudas e inacción. Otro principio clave de Sun Tzu es atacar al enemigo en su punto más débil. Para vencer la resistencia, debes identificar cuándo y cómo aparece con más fuerza en tu vida. ¿Te ataca en la mañana, evitando que empieces el día con productividad? ¿Aparece en la noche, convenciéndote de que mereces un descanso eterno antes de empezar algo importante? La clave es conocer sus patrones y desarrollar estrategias específicas para neutralizar su influencia. Pero la resistencia no es solo un enemigo personal, es un fenómeno universal. Incluso las personas más exitosas del mundo la enfrentan todos los días. La diferencia es que han aprendido a reconocerla y a actuar a pesar de su presencia. Entonces, si esta batalla es inevitable, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos consuma? La respuesta está en comprender que la resistencia no es un enemigo exclusivo tuyo, sino un desafío humano compartido por todos. La mayoría de las personas cree que la lucha contra la resistencia es un problema individual, algo que solo ellos experimentan. Ven a otros avanzar con facilidad y se preguntan por qué ellos mismos no pueden hacerlo. Pero la verdad es que esta batalla interna es un fenómeno universal. Todos, incluso los más exitosos, enfrentan esa voz interna que los impulsa a procrastinar, a dudar de sí mismos, a quedarse en la comodidad en lugar de luchar por su superación personal. Lo que diferencia a quienes alcanzan la grandeza de quienes permanecen en la mediocridad no es la ausencia de resistencia, sino su capacidad para enfrentarse a ella y seguir adelante. La mentalidad ganadora no es innata, es desarrollada a través de la disciplina constante, de la determinación para seguir avanzando incluso cuando todo dentro de ti quiere detenerse. El éxito no es un regalo para unos pocos afortunados, sino el resultado de un esfuerzo sostenido y una lucha consciente contra la inercia. En cada historia de éxito hay momentos de duda, fracasos, miedo paralizante. Desde artistas hasta empresarios, desde atletas hasta líderes mundiales, todos han sentido la resistencia tratando de desviarlos de su camino. La diferencia es que han aprendido a reconocerla como parte del proceso y han desarrollado hábitos de éxito que los mantienen en movimiento a pesar de ella. Aquí es donde la gestión del tiempo y la productividad juegan un papel clave, convertir la acción en un sistema, en una rutina inquebrantable. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas personas reconozcan y enfrenten esta batalla, mientras que otras se dejan consumir por ella? La respuesta está en la inteligencia emocional. Aquellos que han dominado sus emociones comprenden que la resistencia nunca desaparecerá completamente, pero pueden reducir su poder a través del autocontrol y la persistencia. En lugar de reaccionar con frustración o desesperanza, utilizan su energía para tomar acción inmediata, evitando caer en la trampa de la pasividad.
El problema es que muchos externalizan esta lucha, creyendo que sus obstáculos son culpa de su entorno, de sus circunstancias, de la sociedad. Culpan a todo lo externo en lugar de mirar hacia adentro y aceptar la realidad. La única forma de vencer a la resistencia es a través de la responsabilidad personal. El mundo no te debe nada. Nadie vendrá a salvarte. Solo tú puedes enfrentarte a este enemigo y decidir que no va a ganar la batalla por tu destino. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces esta resistencia no solo se manifiesta en la procrastinación o el miedo al fracaso? ¿Y si te dijera que, sin darte cuenta, has estado proyectándola en los demás, convirtiéndola en una barrera que destruye tus relaciones y te mantiene estancado? La proyección es uno de los mecanismos más peligrosos del autosabotaje. La resistencia no solo se manifiesta como procrastinación, dudas o miedo al fracaso. En muchos casos, se disfraza de una trampa aún más peligrosa, la proyección. Cuando enfrentamos dificultades internas que no queremos reconocer, tendemos a externalizarlas, atribuyendo nuestros problemas a factores externos, el gobierno, la economía, la familia, la pareja, el jefe, la sociedad. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, el enemigo está dentro de nosotros. Esta tendencia a culpar a los demás es una de las principales barreras para la superación personal. Cuando proyectamos nuestra falta de disciplina, nuestra falta de dirección o nuestro miedo al cambio en el mundo exterior, nos convencemos de que no tenemos el control, de que el problema es algo que está fuera de nuestro alcance. Esta mentalidad nos roba la posibilidad de actuar, de crecer, de tomar responsabilidad sobre nuestra vida y construir una mentalidad ganadora. El problema es que esta proyección no solo afecta nuestro crecimiento personal, sino que también destruye nuestras relaciones. Nos hace ver enemigos donde no los hay, nos vuelve reactivos y defensivos, nos impide construir conexiones sanas y sólidas. Cuando culpamos a otros por nuestras propias luchas internas, generamos conflictos innecesarios y nos alejamos de las personas que podrían ayudarnos a avanzar. Es un sabotaje silencioso que limita nuestro desarrollo de la autoestima y nos mantiene atrapados en un ciclo de victimismo. Romper este patrón requiere una inteligencia emocional bien desarrollada. Significa reconocer cuando nuestra mente está tratando de distraernos de nuestros propios problemas lanzándolos sobre otros. Significa asumir la responsabilidad total de nuestra vida, entendiendo que, aunque haya obstáculos externos, la verdadera barrera siempre está en nuestra reacción a ellos. La diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan estancados no es la ausencia de problemas, sino la forma en que eligen enfrentarlos. Aceptar esto no es fácil. De hecho, es incómodo, incluso doloroso. Es mucho más sencillo seguir creyendo que el mundo conspira en nuestra contra que admitir que somos nosotros quienes hemos permitido que la resistencia controle nuestras decisiones. Pero si no hacemos este trabajo interno, nunca podremos alcanzar nuestras metas y objetivos. Seguiremos atrapados en una guerra imaginaria contra el mundo exterior, mientras ignoramos la verdadera batalla que ocurre dentro de nosotros. Y aquí es donde entra una verdad aún más impactante. A menudo, lo que más tememos no es el fracaso, sino nuestro propio potencial. Nos aterra lo que podríamos llegar a ser, el poder que podríamos tener si realmente tomáramos el control de nuestra vida. Es el miedo a nuestra grandeza lo que nos paraliza. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que realmente te asusta es convertirte en la mejor versión de ti mismo? Esto es exactamente lo que Maslow identificó como el miedo a nuestra verdadera vocación. El miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano. Nos paraliza, nos hace dudar y, en muchos casos, nos impide avanzar. Pero lo que pocos entienden es que no solo tememos el fracaso, la crítica o la incertidumbre. Como decía Maslow, también tememos nuestro máximo potencial. Nos aterra la idea de convertirnos en aquello que realmente estamos destinados a ser, porque eso significaría dejar atrás todo lo que conocemos y enfrentarnos a una nueva realidad donde ya no hay excusas. Este miedo es silencioso, pero poderoso. Se esconde detrás de la procrastinación, detrás de la necesidad de aprobación, detrás del autosabotaje. Nos lleva a minimizar nuestros propios talentos, a convencernos de que no estamos listos aún, o de que no somos lo suficientemente buenos. Pero la verdad es que la transformación personal no ocurre cuando nos sentimos preparados, sino cuando decidimos actuar a pesar del miedo. Ahí es donde radica la verdadera mentalidad ganadora. El miedo a la grandeza es un fenómeno real y universal. Es la razón por la cual muchos nunca alcanzan su verdadera vocación. Prefieren conformarse con una vida promedio, donde no hay riesgos, pero tampoco recompensas.
Evitan los desafíos porque temen lo que significaría el éxito, más responsabilidad, más exposición, más presión. Pero quienes han logrado la verdadera superación personal han entendido que el miedo no desaparece, sino que debe ser usado como un indicador de hacia dónde deben ir. No hay transformación sin incomodidad. Quienes han cambiado radicalmente su vida han experimentado momentos de terror, de duda extrema. Pero han seguido adelante porque entienden que ese miedo es una señal de que están en el camino correcto. La diferencia entre los que alcanzan el éxito y los que se quedan en la mediocridad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La gestión del tiempo y la productividad son herramientas, pero la verdadera clave es la capacidad de enfrentar ese miedo cara a cara y seguir avanzando. El miedo a nuestra grandeza es el mayor obstáculo para nuestro crecimiento personal. Nos impide tomar las oportunidades que sabemos que podrían cambiarnos la vida. Nos mantiene en la zona de confort, justificando nuestra inacción con excusas perfectamente racionales. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de huir y finalmente aceptáramos nuestro verdadero llamado? ¿Qué pasaría si decidiéramos, de una vez por todas, apostar por nosotros mismos y perseguir nuestras metas y objetivos sin miedo? Y aquí es donde se encuentra la solución definitiva. No hay otra opción más que la acción. La única forma de vencer este miedo es moverse, actuar, tomar decisiones y avanzar sin esperar que el miedo desaparezca. Porque nunca lo hará. Pero hay una gran diferencia entre quienes se dejan consumir por él y quienes lo utilizan como combustible. La pregunta es, ¿qué harás tú? Porque en este juego, solo los que actúan logran ganar. El mayor error que cometen la mayoría de las personas es esperar a sentirse listas antes de actuar. Esperan a que el miedo desaparezca, a que las condiciones sean perfectas, a que llegue la inspiración. Pero la realidad es brutal, ese momento nunca llega. La única manera de vencer la resistencia es con acción, con trabajo diario, con la disciplina de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Esa es la diferencia entre los que logran la superación personal y los que permanecen atrapados en la inercia. Cada vez que postergas una decisión, cada vez que cedes ante la duda, le das más poder a la resistencia. Se fortalece con cada excusa, con cada día que pasa sin que avances hacia tus metas y objetivos. Pero hay una verdad innegable, la acción destruye la resistencia. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es avanzar. Un hábito, una decisión, una tarea cumplida. La clave está en generar un impulso imparable que haga que el movimiento se convierta en parte de tu vida. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. La diferencia entre quienes logran una transformación personal y quienes no, está en la capacidad de actuar sin esperar a sentirse motivados. La mentalidad ganadora no se construye con pensamientos positivos vacíos, sino con acción consistente. El talento sin acción es inútil, la inteligencia sin ejecución no sirve de nada. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de mantener la productividad incluso cuando la motivación desaparece. Aquí es donde entra la importancia de la gestión del tiempo y los hábitos de éxito. Si dependes de la motivación, estás condenado a fracasar. La única forma de garantizar el progreso es crear un sistema donde la acción se convierta en algo innegociable. No es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de diseño de vida. Si estructuramos nuestro día de manera inteligente, eliminamos fricciones y reducimos la posibilidad de caer en la procrastinación, la acción se convierte en nuestra segunda naturaleza. El problema es que la mayoría de las personas no quiere aceptar esta realidad. Prefieren creer que hay una solución más fácil, que hay una fórmula secreta que los hará cambiar sin esfuerzo. Pero no la hay. El éxito es para los que hacen el trabajo, para los que se presentan todos los días, sin excusas, sin pretextos. No hay misterio, solo ejecución. Los que entienden esto se convierten en los mejores en lo que hacen. Los que lo ignoran, se quedan atrapados en la mediocridad. Ahora, la gran pregunta es, ¿eres un aficionado o un profesional? Porque la diferencia entre ambos no está en el talento, ni en las oportunidades, ni en la suerte. Está en la capacidad de actuar todos los días, de cumplir con lo que hay que hacer sin excusas. Y esa es la razón por la que solo unos pocos logran alcanzar la excelencia. La diferencia entre un aficionado y un profesional no está en el talento, en la suerte ni en los recursos. Está en la capacidad de presentarse todos los días, sin importar las circunstancias. Un aficionado espera la inspiración, la motivación, el momento perfecto. Un profesional entiende que el éxito no es un evento,
sino un proceso de superación personal construido sobre la disciplina y la constancia. La resistencia siempre está presente, pero los profesionales la enfrentan con acción imparable. El aficionado se rinde al primer obstáculo, se deja llevar por la procrastinación, abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Vive en un ciclo de inicios entusiastas seguidos de fracasos silenciosos. Justifica su falta de progreso con excusas y se engaña a sí mismo pensando que algún día lo logrará. Pero el profesional sabe que no hay algún día, solo hay el presente. Su mentalidad ganadora lo obliga a actuar sin depender de emociones pasajeras. Los profesionales entienden la importancia de los hábitos de éxito. No dejan sus metas al azar ni a la motivación momentánea. Crean sistemas que los mantienen en movimiento incluso cuando no tienen ganas. La gestión del tiempo no es una opción, es una necesidad. Saben que el éxito es predecible si se siguen los pasos correctos, y por eso eliminan la improvisación y estructuran su vida para garantizar el progreso. La clave de la transformación personal no está en hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino en hacer lo necesario todos los días, sin fallar. Un aficionado se permite distracciones, dudas y excusas. Un profesional actúa incluso cuando no quiere. No busca comodidad, busca resultados. No espera a sentirse listo, se vuelve listo en el camino. No ve la disciplina como un sacrificio, sino como una inversión en su propio futuro. Aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Si no eres un profesional en tu vida, eres un aficionado, y los aficionados nunca alcanzan la grandeza. No importa cuánto talento tengas, cuántas oportunidades recibas o cuántas ideas geniales poseas. Sin acción diaria, todo es irrelevante. La verdadera pregunta es, ¿te comportas como un profesional o como alguien que juega con su propio potencial? Ahora que comprendes esto, la única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque el conocimiento sin acción es inútil. Y si no tomas una decisión ahora, lo más probable es que sigas repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Pero, si decides actuar, entonces es momento de transformar esta teoría en práctica y aplicar lo que has aprendido. Después de todo lo que has aprendido, ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir justificando tu falta de acción, buscando excusas, esperando el momento perfecto que nunca llegará, o puedes decidir cambiar tu vida ahora mismo. La resistencia nunca desaparecerá, pero tú decides si seguirá controlándote o si, por primera vez, tomarás el control total de tu destino. La pregunta es, ¿seguirás siendo un aficionado o te convertirás en un profesional de tu propia vida? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo dicte tus decisiones? Si realmente quieres lograr una transformación personal, el momento de actuar es ahora. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Piensa en esto, si sigues haciendo lo mismo, dentro de un año estarás exactamente en el mismo lugar. Pero si empiezas hoy, en un año podrías haber cambiado tu vida por completo. La superación personal no es un lujo, es una necesidad. Si no creces, te estancas. Si no tomas acción, retrocedes. Y la verdad más dura es que nadie vendrá a salvarte. Así que dime, ¿vas a seguir perdiendo el tiempo o vas a hacer algo con todo este conocimiento? La decisión es tuya. Pero si realmente quieres avanzar en tu camino hacia la excelencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguirás encontrando contenido que te ayudará a construir la mentalidad ganadora que necesitas para alcanzar tus metas y objetivos. Pero solo si decides actuar. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha frenado hasta ahora? ¿Y qué vas a hacer hoy para cambiarlo?